Y yo quisiera que vayamos a nuestras Biblias a Proverbios 3, del 5 al 7. Yo creo que este es uno de los versículos en los cuales quizá Salomón pone una clave bien importante. Proverbios 3, del 5 al 7. Y dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Es en todos tus caminos, no es en alguno, en todos. No seas sabio en tu propia opinión. Unos cuantos de nosotros, ¿verdad? Hace eso. Creemos que lo sabemos todo. Nos falta muchísimo. Yo creo que nunca lo podemos alcanzar. Si no, teme a Jehová y apártate del mal. Voy a orar brevemente. Señor, te pedimos que tú sigas hablando a nuestras vidas, Señor, en este día, Jehová. Abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que seas tú trayendo la palabra necesaria a nuestras vidas en este momento, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. Amén. En la palabra podemos encontrar muchos grandes ejemplos de fe. Y por ahí yo creo que hay hasta un capítulo, ¿verdad? Hebreos 11, si no me equivoco, ¿verdad? Que nos hablan de los grandes titanes de la fe. Y algunos de ellos los vamos a tocar brevemente hoy, porque tal vez sea bueno ver cuáles han sido las situaciones por las cuales ellos han pasado y que nosotros podemos aprender de ellos, ¿verdad? Y ponerlo nosotros también en práctica. Y fíjense, estos titanes, si le podemos llamar así, titanes, esa palabra la usan aquí, ¿sí? Gigantes de la fe, a pesar de tal vez de las cosas que el Señor les permitió hacer, hubo un tiempo en los cuales ellos también dudaron. Y vamos a ver qué pasó en esos tiempos también y cómo el Señor trajo su provisión y cómo nosotros podemos utilizar eso, ¿verdad? Y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Mire, uno de ellos fue Abraham, padre de la ¿qué? De la fe, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que podemos hablar de Abraham es que salvó, entre comillas, ¿verdad? Intercedió por Lot y su familia, ¿verdad? Para que la destrucción que pasó en Sodoma y Gomorra huyeran a tiempo. También una de las cosas que podemos hablar sobre él es cuando él entregó el hijo de la promesa. Y suena como que medio contraproducente, ¿verdad? Pero su fe fue tal que puso y obedeció al Señor en todo, hasta dar el hijo de la promesa. Ahorita vamos a estar hablando un poquito sobre ello. Moisés sacó a Israel del cautiverio. No sabía ni para dónde iba a ir. No habían GPS para cuando eso. Si no, él hubiera tenido uno. Por lo menos yo estando con él decía, dame un GPS para ver dónde estamos caminando, ¿verdad? Y dirigió al pueblo de Israel por el desierto, que nunca estaba en un desierto así, lo más cercano es Hermosillo, ¿verdad? Pero creo que en el desierto donde estuvieron caminando ellos ni rastro había, ¿verdad? Y no tan solo eso, una de las cosas más impresionantes que podemos ver en la palabra es cómo se abrió el Mar Rojo. Y en el momento que ocurrió, honestamente, no hay otra explicación que un acto de fe, porque detrás estaban sus enemigos y al frente estaba el Mar Rojo. Y esto era, o me rindo o Dios hace algo, porque no hay de otra, ¿verdad? Y Dios en su misericordia hizo esa brecha en el Mar Rojo. Y entre otras cosas más le pasó a Moisés. Elías, yo creo que hace 2 miércoles atrás, y un poquito, el anterior, hablaba un poquito de Elías. Él profetizó sequía y lluvia, ¿verdad? Primero sequía y después la lluvia, en contra del rey Acab. Y no fue cosa fácil para él decir lo que dijo, la palabra profética, que Dios le mandó a decir al rey Acab en ese momento. Porque a la verdad del caso de que lo que estaba diciendo era casi cadena de muerte. Los demás profetas que seguían al Dios verdadero habían sido decapitados por la esposa de Acab. Y él, con esa palabra profética que estaba dando, realmente se estaba buscando la muerte.
pero la fe lo movió a hacer eso, ¿no? Y retó y mató también a esos profetas de Baal, como platicamos hace 2 miércoles atrás. Y más aún profetizó la muerte del próximo rey, de Ocosías. Y es uno de los pocos privilegiados en los cuales, además de Enoc, creo que fue el otro, que le permitió irse, salud, ¿verdad?, en un carro de fuego, ¿verdad?, irse y se desapareció, ¿verdad?, no vio la muerte. Pedro fue otro también de los que podemos decir que Dios lo utilizó con gran fe, ¿verdad?, y declaró el nacimiento de la iglesia durante el Pentecostés. Se paró ahí al frente de todo el mundo cuando la gente estaba diciendo, esta gente está borracha. Digo, no, no están borrachos. Eso es el poder del Espíritu Santo que se está derramando en cada uno de ellos para que cada uno de los que está aquí, que tal vez entienda otras lenguas, entiendan lo que está pasando. Y se paró con la firmeza, la veracidad que solamente el Señor podía hacer. Porque antes de todo eso podemos ver otros ejemplos de Pedro, el cual era medio distinto a cuando vimos a ese Pedro del comienzo de la iglesia. Pero fíjense, podríamos hablar de muchos más ejemplos que nos dice en Hebreos 11. Vamos a concentrar en algunos de estos que mencionamos ahorita. Y vamos a ver que también estos hombres, aún así con el grado de fe que podemos ver en estos ejemplos que brevemente platicamos, tuvieron también su momento de duda. Y vamos a explorar un poquito de ello para ver cómo fue que ellos lograron vencer esos momentos de dudas. Porque eso es lo que estamos expuestos a cada día en que pasamos, ¿no? Vienen ataques de distintas maneras, de distintas circunstancias, y nuestra fe, ¿verdad?, es probada. Y debemos fortalecernos en el Señor para ello. Vamos a Génesis 17, del 15 al 19. Génesis 17, del 15 al 19. Y aquí vamos a ver un poco sobre Abraham, ¿verdad? Padre de la fe, ¿verdad? Dijimos ahorita, ¿verdad? Pero Abraham luchó con sus emociones y contra su sentido común. Y vamos a ver a qué estamos hablando. Génesis 17, del 15 al 19. Dice así. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Por qué se rió? Bueno, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Somos algunos que no tenemos tanta edad, ¿verdad? Y se nos hace un poquito difícil. Bueno, yo no puedo hablar mucho, ¿verdad? Porque voy para el quinto, pero ciertamente a esa edad es un poco difícil ya concebir, ¿verdad? Y dijo en su corazón, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente. Y aquí Dios le está reafirmando, reasegurando. Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y aquí vemos cómo Dios fortalece la duda genuina que tenía Abraham, ¿verdad? Porque su sentido común era, ¿cómo yo, que tengo 100 años, voy a poder procrear un hijo? Y mi esposo tiene 90, que tampoco no es, ¿verdad? Pero aquí el Señor trajo esa palabra y Abraham estuvo dispuesto a escuchar esa palabra de parte del Señor. La pregunta clave es para nosotros, ¿estamos realmente escuchando, entendiendo, creyendo y actuando de acuerdo a la voz del Dios? Son 4 pasos bien importantes. Escuchar, ¿verdad? Porque si estamos escuchando
Tal vez estoy escuchando a Salvita por ahí en vez de estar escuchando lo que tengo que escuchar, ¿verdad? No se pasa el mensaje. Y si tal vez no lo entiendo, lo proceso en mi mente, se pierde. Y si no lo internalizo en mi corazón y lo hago mío, y no lo actúo, ¿de qué vale, no? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos haciendo eso con el mensaje que Dios trae a nuestra vida a diario? ¿No? Esa es una cosa que Abraham hizo en este caso. Y si vamos un poquito más adelante en el próximo capítulo 18 mismo de Génesis, versículo 9, Génesis 18, 9 al 15. Génesis 18, 9 al 15. Y vamos a ver, no tan solo que Abraham tuvo que luchar contra sus emociones, porque que le diga a Dios, a 100 años yo voy a tener un hijo. Yo no lo culpo por reírse, ¿no? Yo no hubiera reído, yo hubiera hecho más cosas, ¿verdad? Hasta me burlaba yo mismo. Pero él también tuvo que luchar también con la incredulidad de su esposo. Oiga, y esa unión es la unión más hermosa que existe, ¿verdad? El matrimonio, y es la que más representa, ¿no? La relación que Dios quiere con nosotros, con la iglesia, la del esposo y la esposa, ¿verdad? O sea que el tener esta lucha con la incredulidad de su esposa no era algo sencillo tampoco. Si nos pongamos aquellos que estemos casados, ¿verdad? En los zapatos, en las sandalias de Abraham, ¿verdad? No fue fácil aceptar esto que estaba pasando. Génesis 18, 9 al 15. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Estos eran 3 individuos que Dios había mandado. Eran ángeles, ¿verdad? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ya se lo habían dicho, ¿verdad? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Así parece mi hija Sofía, escucha todo lo que no tiene que estar escuchando. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ya Sara no físicamente podía tener hijos. Físicamente. ¿Y qué pasó? Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Bueno, siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras dijo, ¿qué me están diciendo que voy a tener otro hijo? Y yo tampoco culpo ahí a Sara, porque realmente iba en contra de la naturaleza, ya sabía que ya no podía, físicamente hablando. Y usted se imagina a Abraham ahí en ese momento que tiene a estos 3 individuos que Dios había enviado, y él conocía que Dios los había enviado, diciéndole esta nueva que ya Dios le había dicho. Y su esposa estaba en este lado, escondida, riéndose, ¿no? Y imagínese el cuadro que está pasando Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Y Abraham a lo mejor le decía, pero ¿dónde está Sara? Que ni la veo, porque decía que estaba escondida, ¿verdad?, detrás de la tienda. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso es lo que Dios le estaba preguntando a Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y nótese cómo Dios nuevamente refuerza lo que ya le había dicho a Abraham. Tú no le creas ni a ti mismo que te reíste, ¿verdad? Porque piensa que tiene 100 años, ¿verdad? Y Sara tiene 90. Y Sara ahora se está riendo también. Y Sara sabe que ya no puede tener hijos físicamente. Pero ¿sabes qué? Hay algo imposible para mí. ¿Hay algo imposible para el Señor, amados? Hay algo imposible para el Señor. Esa es la pregunta. En el 15, entonces Sara, imagínense este cuadro, ¿verdad? Teníamos aquí a los 3 hombres, ¿verdad? Abraham, y Sara estaba por ahí escondida riendo, o sea que a lo mejor cuando se rió, ya Abraham sabía que estaba escondida ahí atrás, ¿verdad? Todo el asunto. Entonces Sara negó diciendo, yo no me reí, porque tuvo miedo.
Y usted se imagina esta situación difícil en la que Abraham estaba, ¿verdad? Que Dios le estaba pidiendo cuentas a Abraham acerca de su esposa, ¿no? Y su esposa después dice, no, yo no me estaba riendo. ¿Qué posición más difícil estaba Abraham? Diciéndole, mi esposa, estás mintiendo, eres mentirosa, ¿no? Pero en este cuadro vemos como Abraham, como hombre de Dios, se ciñe, ¿verdad? El vestido, no sé si tenían correa en ese tiempo, ¿verdad? O pantalones. Pero se puso, como dirían en mi país, los pantalones en su sitio, ¿verdad? Y realmente actuó en fe. Dice, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. La fe de Abraham fue más allá de sus emociones, su sentido común y de la incredulidad de su esposa, al punto que le dijo, en otras palabras, no mientas, te reíste. Y vamos viendo cómo esta fe, ¿verdad? Hizo que Abraham tuviese la valentía de creerle más a Dios que aún a su amada esposa. Y recordemos nuevamente, la relación de esposo y esposa es lo más grande que puede existir en esta tierra, ¿verdad? Es la comparación de la iglesia, la relación que Dios quiere con nosotros como iglesia de Él. Y decirle a su esposa, mentirosa, ¿verdad? Que básicamente fue lo que le dijo, no tuvo que haber sido algo fácil para Abraham. Pero él escuchó, entendió, lo recibió en su corazón y actuó de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Un buen ejemplo para imitar, ¿no? Ahora, Abraham no tan solo luchó con esto, luchó con algo más fuerte. Vamos 4 capítulos más adelante, el 22, Génesis 22, 6, 8. Y esta es la razón, me parece, que por la cual se le conoce como el padre de la fe. Génesis 22, del 6 al 8. Y aquí vemos cómo Abraham luchó contra la posibilidad de perder a su hijo de la promesa. Oiga, y aquí no era fácil lo que iba a pasar, porque Dios le había prometido claramente a Abraham que iba a ser el próximo hijo que Sara iba a tener y que lo iba a llamar Isaac, y que lo que está pasando aquí con Isaac. Mas sin embargo, Dios le dice algo. Versículo 6 del capítulo 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Vamos para el monte. Llévate la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Y dijo, a la verdad que yo ni me puedo imaginar esto si me pasara con uno de los míos. Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que el único que no me haría esa pregunta sería Samuelito, chiquitito. Los otros tres me harían unas preguntas similares. ¿Dónde está el cordero? Abraham sabía para dónde iban. Abraham sabía que Dios le había pedido a su hijo en sacrificio. Pero también Abraham sabía que la promesa era para Isaac. ¿Qué era lo que iba a pasar? Yo no sé. Me imagino que habrá sido Abraham pensando eso. Pero sí algo él sabía. Que 1 más 1, en este caso no parecía ser 2. Tal vez era 0 o 3. Pero a pesar de eso, él sabía que Dios tenía el control absoluto de lo que estaba pasando y que no importaba que 1 más 1 no era igual que 2. Lo que importaba era que Dios tenía el control. Y respondió Abraham, versículo 8, Dios se proveerá de
cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué palabra de fe tenía Abraham? Dios le pedía unos versículos antes a su hijo como sacrificio. Él no sabía qué iba a pasar, pero él sabía que su Señor, que su Dios iba a seguir proveyendo. Entonces, ¿de qué nos preocupamos nosotros? ¿De qué nos preocupamos a diario? El Señor sigue proveyendo. David lo dijo: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Se los digo porque yo lo he vivido. Créanme. No tan solo porque la palabra del Señor lo dice. Así que vemos este ejemplo de Abraham, que el padre de la fe, ¿verdad?, le llaman, tuvo duda en sus momentos, pero él confió no en las circunstancias, no en su esposa, no en las cosas que veía, no en lo que pensaba, sino en que el Señor tenía dominio absoluto de lo que estaba pasando. Y esa es la invitación que podemos ver aquí con Abraham, que Dios tiene el control de todo. A pesar de que las cosas no se estén dando como queramos, que a pesar que las circunstancias digan que 1 más 1 es igual a 0, el Señor hizo la matemática, el Señor hizo la física, el Señor hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Confiemos en Él, porque Él seguirá proveyendo. Vamos ahora al ejemplo de Moisés. Y quisiera que se voltearan ahí a Números 11, del 4 al 6. Números 11, de 4 al 6. Y Moisés aquí le creyó más a las circunstancias que lo rodean que a Dios. Y a nosotros no nos pasa esto, ¿verdad? ¿No? Tal vez nos dicen en el trabajo: hoy es tu último día y mañana no vas a venir para acá porque estamos despidiéndote. Palabra fuerte es esa, ¿verdad? Pero el Señor no nos ha mandado a depositar nuestra esperanza y confianza en el hombre, ¿verdad? Dice por ahí uno de los profetas: maldito el hombre confía en otro hombre, ¿verdad?, y no pone su mirada en el Señor. No es que no confiemos en el hombre, sino es que confiemos en el hombre más que en el Señor. Y vamos ahí a Números 11, 4 al 6. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Tenían hambre. Algunos de nosotros tal vez tenga un poquito de hambre, ¿verdad? Prontito comeremos algo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos, de las tortillas. No, las tortillas no estaban ahí. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Oiga, anterior de eso, lo que había pasado es que ya estaban caminando por ahí en el desierto sin GPS, no sabían para dónde iban, ¿verdad? Dios sí sabía. Y tenían hambre, ¿no? Dios proveyó maná del cielo. Póngale tortilla. El punto es que aquí ellos se están quejando, diciendo: ya me hastia este maná, ¿verdad? Dame carne, dame frijoles, que ya la tortilla no me sabe nada. Y en cierta manera, para serle franco, yo veo como que el pueblo ha sido medio ingrato, reclamando algo que no realmente merecían, porque la razón que estaban en Egipto era por la desobediencia. Y Dios en su misericordia los sacó de Egipto. Pero ahorita decía: ay, me acuerdo del pescado, me acuerdo de los pepinos, me acuerdo de, ¿verdad?, de todas esas cosas. Pero no se quedan ahí. Vamos al versículo 10 del mismo capítulo.
Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Yo, en verdad que siendo Dios también hubiera encendido en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo malingrato sobre mí? Moisés también estaba medio hastiado de la palabra, ¿sí? Como que cansado de que esta gente esté llorando y gritando, quejándose de lo que está pasando. Y Moisés realmente tenía una carga bien fuerte para decirle a Dios: yo no puedo ya, esta gente me tiene hasta aquí. Es demasiada carga para mí. Y esto fue un momento de duda para Moisés. ¿Realmente yo soy el escogido? ¿Realmente? Yo te dije que era tartamuro, ¿verdad? Y me diste a Aarón, pero esta gente no me entiende. Y Moisés le puso muchas excusas. Y yo me imagino que en ese punto, que eran unos cuantos de miles de personas, imagínense eso, un montón de gente ahí, diciéndole: mira, ¿por qué nos traiste aquí? No hay nada, tenemos maná, pero no me llena la panza. Yo no podría decir eso, ¿verdad? Danos carne. Moisés seguramente se preguntaba: ¿seré yo realmente el líder que Dios escogió para dirigir a esta gente? ¿Realmente estaré escuchando la voz de Dios o son los pajaritos preñados que estoy escuchando? Que me dijera que saliera de aquí para el desierto. ¿Y para dónde vamos? Porque la verdad que arena para aquí, arena para allá y más arena para el otro lado. ¿Se puede imaginar eso? Todas las presiones y emociones y pensamientos que pudieron venir a Moisés en ese momento, ¿no? Su fe realmente estaba siendo probada en ese momento. Y fue el mismo Moisés que con la vara hizo todas las cosas que Dios le dijo, ¿verdad? Y que sacó ya al pueblo de cautiverio. Es el mismo Moisés. O sea que él ya había experimentado, no tan solo espiritualmente hablando, sino físicamente, convertir el agua en sangre. ¿Usted se imagina eso? Lo leemos, pero como que no nos damos cuenta. El mar rojo. ¿Usted se imagina eso? Llovió las otras noches, ¿verdad? Por ahí unos cuantos de nosotros queríamos tener unas canoitas, ¿verdad? Para poder avanzar. Porque no llegamos para ningún lado, ¿verdad? Pero el mar rojo. Abrirse el mar rojo. Y este mismo Moisés era el que en ese momento tal vez se estaba preguntando todas estas cosas, ¿no? Versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Soy yo, ¿sabes? Yo no parí a esta gente. ¿Por qué yo? Yo no tengo culpa. ¿Por qué me escogiste a mí? Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, no lloran a ti, lloran a mí, Moisés, diciendo: danos carne que comamos, que las tortillas no saben tan buenas ya. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Ya era demasiado la carga, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo,
Mire qué palabra fuerte está diciendo. Yo te ruego que me des muerte. Para que Moisés le pidiera al Señor, mátame. Porque eso fue lo que le dijo ahí. ¿Usted ha llegado a ese punto alguna vez que le diga al Señor, sácame de esta tierra? Por las circunstancias que estamos viviendo. Tal vez alguno de nosotros sí. Y a lo mejor ha sido por causas justificables, ¿verdad? Porque estamos tan agobiados por una situación que estamos pasando. Algunas situaciones no son tan justificables, ¿verdad? Pero el punto es que Moisés llegó a ese punto en el cual le dice, sácame de aquí porque no puedo más. La carga que sentía Moisés era tan dura que decía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Sácame de aquí. Versículo 15. Que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. O sea que él no veía una salida de esto, porque ahí claramente decía, y que yo no vea mi mal. Él tal vez podía haber estado pensando, el pueblo se va a rebelar contra mí, ¿verdad? Porque a la verdad del caso de que si no les doy carne, se van a volcar contra mí y decir, mira, tú fuiste el que nos sacaste, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahora? Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé. Oiga, y en ese momento, cuando Dios dice yo descenderé, eso era algo exclusivo, porque Dios descendía en ciertos lugares en particular, y de hecho ahorita no estaba todavía, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Pero eran palabras mayores de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en ese momento. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Oiga, Dios aquí iba a hacer provisión a la necesidad espiritual del pueblo y de Moisés. Porque sí, el pueblo necesitaba un líder, ¿verdad? Que era Moisés. Pero Moisés se había volteado al Señor, como también podemos ver los salmos de David, a quejarse con el que vale la pena quejarse, con Dios. Esa es la gran diferencia, yo creo, que entre David y aquí ahorita Moisés. A veces estamos agobiados, pero vamos a donde alguien que no puede hacer nada. Vayamos con el que puede hacer algo. Ese es Dios. No le quito mérito en que sí, como hermanos podemos ayudarnos unos a otros. Salud. Pero ¿saben qué? Que el que realmente puede hacer algo, y el que sabe hacer algo y cómo conviene, es Dios. Y eso es lo que Moisés estaba haciendo aquí, quejándose con el que puede hacer algo. Si me voy a quejar, miren, no gasté la fuerza, la energía, las lágrimas con alguien que no puede hacer nada. Hagámoslo con el Señor. 18. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne. Por fin le van a dar, ¿verdad? Además las tortillas, ¿verdad? ¿Qué le dan? La carne, ¿verdad? Yo todavía no estoy acostumbrado a las carnes que se comen aquí, pero ¿de cuáles son? Pues si no las mencionaba, pero dice, porque habéis llorado en oídos de Jehová. En oídos de Jehová. Diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. A la verdad que esta gente. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no van a comer cualquier cosa. Va a ser el de la carne de allá de Hermosillo, que es buenísima.
no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Eso me acuerdo de una historia que me hizo mi papá, que una vez le dijo, tengo hambre a su papá, y había comido ya. Y el papá se molestó tanto con él, mi abuelo, que le trajo toda la olla de comida y dijo, hasta que no te la comas, no te vas a levantar. Y créame que después de eso, mi papá no volvió a decir que tenía hambre. Pues se tuvo que comer toda la olla de arroz que le habían servido. Y eso es lo que aquí Dios le estaba diciendo. Hasta que os salga por las narices. Porque Dios estaba ya hasta aquí del pueblo. De lo quejosos que eran. ¿No? Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y aquí es lo triste, que el pueblo se olvidó del propósito de Dios. Y no nos pasa a nosotros, no, eso le pasa más que a Israel. Nos dicen algo en el trabajo, como ahorita mencionamos, y se nos cae el mundo. Y no le quito mérito a la noticia mala de que nos digan que estamos despedidos, porque es algo fuertísimo, especialmente aquellos que son los padres de familia, ¿no? Pero, ¿saben qué? Jehová, en su promesa, es que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y le creemos más a nuestro jefe que a la promesa del Señor. Y esto es lo que estaba pasando el pueblo en ese momento. Dios tenía un propósito bien claro para el pueblo de Israel. Pero la hambrecita que tal vez tenían, no era hambre realmente, era deseos. Si estuvieran embarazadas con mi esposa, pues entendería un poquito mejor, ¿verdad? Que le dan esos antojos. Gracias a Dios no le han dado tantos antojos. Pero el punto es que realmente eran unos antojados. Diciendo, quiero carne. Y por la carne, eso pasó unos cuantos años atrás, ¿verdad? Alguien por la cena vendió su primogenitura, ¿verdad? Y se vuelve a repetir la historia. Pierden la oportunidad y perdemos la visión que Dios tiene para nuestras vidas por una cosa que es insignificativa en el momento. Y a lo mejor poniendo en el marco eterno, las cosas nos hagan un sentido más sólido. Porque si tal vez vamos a la memoria de nuestra infancia, teníamos 3, 4, 5 años, no sé, y nos preguntan, oye, ¿y te acuerdas cuando tu mejor amigo te dio un cocotazo? ¿Se usa esa palabra? ¿Sí? Y después pelearon y tuvieron una riña y nunca se volvieron a hablar. ¿Se recuerdan de eso? Ahorita. Yo por lo menos tengo una memoria malísima. Si le preguntan a Sofía, mi hija, tal vez se acuerda. Pero son muy pocas personas que se acuerdan de eso. Y el punto es el siguiente. En ese tiempo, tengamos ahora 20 o 30, 40, 50, 60, 100, los que tengamos, ¿verdad? Yo todavía no llego a 100, pero ese evento que sucedió en nuestras vidas a temprana edad se nos borró casi. Y si nosotros hacemos esa comparación a la eternidad, que no tiene fin, lo que nos pase ahorita, que nos dicen que perdimos el trabajo, ¿nos vamos a acordar en la eternidad? Nos vamos a acordar en la eternidad de ello. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué perdemos de vista el propósito eterno de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué? Si lo que nos pasó a los 3, 4, 5 años no nos acordamos, lo que nos pasa a los 20, 30, 40, 50, 60, 100 años, ¿qué nos vamos a acordar en la eternidad? ¿De qué valió? ¿No? Mantengamos nuestra mirada enfocada en el propósito eterno del Señor, no como estos cabezoncitos, ¿verdad? Que querían carne. Y continuamos, creo,
en el 21, versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie. Wow. Yo creo que yo nunca he tenido que alimentar a tanta gente y espero que nunca. Bueno, si Dios lo quiere, pues lo hacemos. Pero 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? La duda vino rápido para Moisés. Oiga, porque no eran 2, ni 3, ni 4, ni 100. ¿Eran cuántos? 600,000. Y tal vez podamos decir que a lo mejor en este momento cortaba más que los hombres, porque era la costumbre. No sé si era el caso, pero como quiera el número está bastante grande. Y tú me estás diciendo que yo le voy a dar carne, lo que no hemos conseguido en todo este desierto durante todo este tiempo, a toda esta gente. Una pregunta bien genuina de parte de Moisés. La duda vino a su mente por las circunstancias que lo estaban rodeando. ¿Y de dónde yo voy a sacar para darle comida mañana a mis hijos? Si me dijeron que me despidieron. Es la misma pregunta. A un nivel un poquito más reducido, a lo mejor sean 2, 3, 4, 5 hijos, no 600,000 hijos, ¿verdad? No creo que yo voy a llegar a eso. ¿Verdad? Vamos por buen camino, pero es muy difícil llegar a ese número. Pero el punto es que la duda era genuina. Y estamos hablando del que abrió el mar rojo, que sacó al pueblo de cautiverio de Egipto. Y dice después en el 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Él decía, es imposible virtualmente, aunque esté, mira, aquí no veo nada, para empezar no veo nada. Y si hubiese algo, si lo matamos a todos, ¿cómo es posible que vamos a alimentar a toda esta gente? (23) Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. En la situación que estemos, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No se quedó ahí. Dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Duda genuina. Yo no lo culpo a Moisés. Porque las circunstancias en las cuales estaban realmente eran las preguntas que yo me haría y lo más probable que cada uno de nosotros no harían. Eran las preguntas forzosas que teníamos que hacernos. Pero nuevamente nos desenfocamos y nuevamente no le quiero quitar mérito a las noticias malas que vengan a nuestro diario. Pero cuando nos desenfocamos y vemos las circunstancias y vemos a la creación por encima del creador, ahí es cuando nuestra fe se tambalea. Recordemos quién es el creador. Recordemos quién es la creación, que somos parte de ella. Y para que la creación estuviese hecha, fue porque el creador lo dijo y se hizo. La partícula de Dios, mucho éxito a ellos. Pero el punto es que Moisés fue un caso de esto, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de Moisés más adelante, en el número 20. Número 20, del 2 al 12. Y aquí vamos a ver cómo el carácter de Moisés lo traicionó nuevamente. Número 20, del 2 al 12. Y fíjense, en todo esto, en lo que leímos anteriormente en ese pasaje, vemos que Dios no tan solo
proveyó para la necesidad espiritual de Moisés y del pueblo. Porque lo primero que Dios le dijo fue provisión espiritual. No sé si recuerda que dijo, reúnete a estos ancianos, ¿verdad? Que son los que te van a ayudar para llevar la carga. Pero si Moisés en ese momento no era capaz de aún creerle a Dios que iba a levantar 600,000, fuera lo que habíamos leído, ¿verdad? El número que fuese. Que era algo físico, que era tangible, que no había manera de negarlo. Si él no podía creer eso, ¿cómo podía creer entonces que los ancianos que le dijo que nombrase iban a tomar la posición y que iban a llevar al pueblo? ¿No? O sea que era necesario, tal vez para Moisés, no para Dios obviamente, de que Dios se manifestara de esa manera evidente. Y la historia sí pueden seguir leyendo, la verdad, el proveyó, ¿verdad? Para ellos, ¿no? Y vamos ahora a Números 20, de 2 al 12. Y dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. A la verdad que estos israelitas, perdonen si alguno de ustedes tiene descendencia, ¿verdad? Pero yo también soy bastante testarudo también. Pero esta gente, quejones, me parece a uno de los míos, los chiquitines. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, y fíjense, esta gente que ahorita nos decían que era 600,000, a lo más probable sean la misma cantidad o más o menos por ahí, ¿verdad? Se juntaron todos, acorralaron a Moisés y a Aarón. Nada más de ver a toda esta gente alrededor de uno, como que, ¿verdad? Como que debe ser un poquito temeroso, ¿verdad? Y habló el pueblo contra Moisés. No le estaban diciendo, ay, gracias Moisés por traernos aquí, ¿verdad? Porque todo está muy bien. Diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. La sed que tenían estaba horrible, para decir eso. Otros más que decidieron haber estado muertos, ¿verdad? Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Para qué nos traíste para acá? ¿Realmente tú eres el enviado de Dios? Porque ¿sabes qué? Estamos pasando sed aquí. Y no tan solo nosotros, nuestras bestias. Y sí, nos trajeron maná del cielo. Y sí, nos trajeron la carne esa, ¿verdad? Las codornices. Pero ¿sabes qué? Tengo sed. Oiga, ¿y qué incredulidad más grande todavía tenía el pueblo de Israel? No aprendieran su lección, porque esto pasó después de lo que leímos anteriormente. Pero ¿cuántos de nosotros no aprendemos la lección y seguimos confiando nuevamente en las circunstancias? Y se lo digo por experiencia propia también. Volvemos a las mismas andadas y seguimos confiando en las mismas cosas, en la creación y no en el Creador. Dice, estamos leyendo esto y dice, la verdad que esta gente no aprende. Pero yo he aprendido mi lección también. De confiar realmente en el Creador. Es lo mismo, ¿no? En el 5 creo. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. Yo también, ¿sabe qué? Porque cuando aquellos empiezan a decir 20 cosas, digo, silencio, porque si no, por aquí el 600,000 decirle silencio estaba fuerte, ¿verdad? Y se fueron Moisés y Aarón, versículo 6, delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿A quién se postraron? Al que podía hacer algo. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Oiga, y no sé si acuerda usted, pero esa vara viene desde Éxodo 4, capítulo 4.
en el cual Moisés mismo le había dicho, ¿y cómo van a saber que tú me enviaste? ¿Cómo? Si sabes qué, por poco me matan ahí acabando de nacer, me metiste ahí a vivir con el rey, ¿verdad? Y después, porque se me subieron los humos a los cascos y me molestó que estaban allí maltratando a mi hermano judío, lo maté para que aprendiesen y después tuvo que ir un rato. Porque la verdad que el mismo rey Faraón me quería matar porque maté a uno de sus egipcios. Y tú me estás escogiendo a mí. Sí, veo el palito la salsa está ardiendo, pero tú a mí. Ok, yo puedo creer eso. Pero ¿cómo me van a creer? Moisés, aquí está la vara. Esa vara viene siendo desde entonces un símbolo poderosísimo de que Dios estaba con Moisés. Con la vara pasaron todas las plagas, con la vara se abrió el mar rojo y con la vara vamos a ver qué pasa ahora. ¿Verdad? Versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad a la peña. A vista de ellos, o sea que todo el mundo lo viese, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña. Aguas, o sea que era un chorro de agua. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Moisés estaba ahí haciendo exactamente al pie de la letra lo que Dios le había dicho. Bien por Moisés. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Dios le dijo que dejara rebeldes. Se lo merecían. Pero yo creo como que Moisés se le estaba subiendo el color violeta a la cabeza. Pues estaba medio, ¿verdad? Estaba como Popeye, ¿verdad? Que el sol. Aquí daban Popeye, ¿sí? Que le salían los humos por la, ¿verdad? Por la nariz y por todas partes, ¿verdad? Así yo creo que estaba Moisés. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y a lo mejor aquí estaba como que una mezcla de coraje, de unos sentimientos encontrados contra el pueblo de Israel, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dijo bien claro, hablar. Dios no le dijo a Moisés golpear. Le dijo hablar. Y lo hizo 2 veces. Por eso es importante, yo creo que lo hemos mencionado anteriormente, que cuando vengan estos sentimientos en nuestras vidas, que realmente tengamos la paciencia de esperar en el Señor. Como el ejemplo, ¿verdad?, de la soda bajando por la máquina esa, que creo que lo compartí uno de los miércoles. Para los que no estaban allí, pues miren, ¿verdad? Si no nos queremos ensuciar, poquito a poco, ¿verdad? Para que, o la dejamos en la mesa, donde sea, ¿verdad? Para que esa efervescencia, los sentimientos que están por dentro carcomiendo, ¿no? Que nos dijeron perro muerto, ¿verdad? Y lo que queremos es decirle, Dios te ama, ¿verdad? Pero aún el Dios te ama no va con ese amor del Señor, ¿verdad? Porque la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. No es mía, es del Señor, es del Señor. Y en este momento vemos que Moisés se dejó manejar todas estas situaciones y se le subieron aquí el color y le estaban ya los oídos y todo saliendo los humos por todas partes y golpeó la peña 2 veces. Y salieron muchas aguas, versículo 11, y bebió la congregación y sus bestias. Dios en su misericordia permitió que saliera el agua, ¿no? A pesar de que la desobediencia de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, a Aarón, por cuanto no creíste en mí. En otras palabras, yo te dije que hablases, no te dije que golpeases. Para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto,
Y esta palabra tiene que haber sido la más dura que Moisés lo más probable haya recibido en toda su vida. No meteréis esta congregación en la tierra que les es dado. Oiga, yo pienso que fue la palabra más dura para Moisés en toda su vida. Porque Moisés fue el escogido del Señor para sacar al pueblo del cautiverio a la tierra prometida. Y por darle esos 2 cantacitos a la peña, se le fue el avión con las maletas adentro. No llegó, por desobediente, a cumplir el propósito total que Dios tenía para su vida. Por desobediencia. Pero también nos pasa a nosotros. Nuevamente les creemos a veces más a las circunstancias y permitimos que nuestras emociones jueguen el papel de la fe en nuestras vidas. Lamentable que los sentimientos de Moisés lo abrumaran de tal manera, y no fue la primera vez, porque con el egipcio, ¿verdad? Mató al egipcio cuando joven. O sea que tengamos cuidado con nuestro carácter. Es parte de lo que tenemos que poner en las manos del Señor. El carácter. Y por consecuencia de eso perdió la oportunidad de llegar a la tierra prometida. Ahora la pregunta es, ¿estamos dejando que nuestras emociones mermen nuestra fe? Como Moisés. Le estamos creyendo más a nuestros sentimientos y nos dejamos llevar más por nuestro carácter que las promesas de Dios. No, porque yo sé cómo se hace la cosa. Y como yo sé, vamos a hacer así. Caso típico. Estamos manejando por ahí, ¿verdad? Y no sé ni voy para un sitio, pero ni sé para dónde voy, ¿verdad? Yo tengo tal vez la excusa que soy extranjero, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Mi esposa dice, pero pregunta. Y he aprendido a preguntar. Para muchos no nos gusta preguntar cuando estamos perdidos, ¿verdad? Pero no es preguntar tan solo, porque si le pregunto a alguien aquí, me dice, sí, derecho. Y después de un año de que la gente me dijera derecho, aprendí que tal vez la gente ni sabía lo que le estaba diciendo. Después de un año fue que vine a darme cuenta de eso. Y nuevamente me dijeron, mira, pregúntale al que sabe, a los taxistas, ¿verdad? Que deben saber algo más que, ¿verdad? Pregúntele al que pueda hacer algo. No al taxista. Pregúntele a nuestro Creador. Porque si no, va a seguir dando rumbo, derecho. Y llegó allá a Michoacán cuando quería llegar a Chiapas. Pregúntele al que sabe. Ahora, último ejemplo. Pedro. Vamos a Mateo 14, 25 al 33. Mateo 14, 25 al 33. Y estamos hablando de gente, como dice Santiago, creo que es capítulo 4, acerca de Elías. Elías era de sangre y hueso y carne como cada uno de nosotros. Pero Elías oró y se secó. Y Elías volvió a orar y llovió de nuevo. Mateo 14, 25, 33. Y ahí lo que quiere decir es que esta gente sí que las conocemos como los titanes de la fe, tuvieron sus momentos de dudas, ¿no? Y Pedro, es importante que recordemos que el Pedro que vamos a ver ahorita es el Pedro que más adelante se paró en el día de Pentecostés con su buena, ¿verdad?, cinta amarrada bien en el medio de la cintura. Y le dijo a esta gente no está borracha. Esta gente lo que está es experimentando el poder de Dios. El mismo Pedro que llevó la palabra hasta la muerte, ¿no?
Mateo 14, 25 al 33 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, eso parece bien oscuro por la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga, yo nunca he visto a nadie andando por el mar, más que hay un animalito que puede hacerlo. Y lo supe porque apareció en los documentales esos que dan de animales. Que es la que... Bien interesante. Pero es lo único que he visto andando por el mar. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Yo ni tan solo eso, yo me hubiera echado fuera del barco. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo. Tengamos ánimo. Es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Yo soy, no temáis. ¿A qué tenemos que temer? Si lo más malo que existe, que a lo que tal vez usted quisiera decir que pueda tenerle miedo, es Satanás, ¿no? Pero Satanás aún fue creado por Dios. ¿A qué tenemos que temer? Entonces le respondió Pedro, versículo 28, y dijo: Señor. O sea que Pedro sabía quién estaba andando. Porque en ningún momento, aquí al momento, Jesucristo se dijo: yo soy Jesús, o sí lo dice. O sea que Pedro identificó quién estaba hablando. Señor, si eres tú, la duda vino, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, porque yo quiero caminar por encima del mar también. ¿Verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, eso tiene que haber sido espectacular. Eso era como uno de los Warren de los otros días, caminó por encima del Niágara, ¿verdad? No sé si lo leyeron. Cruzó el Niágara. Y no como la canción por ahí que es el Niágara en bicicleta, lo cruzó en una cuerda floja. Pero usted se imagina eso, caminando por encima del mar. Más impresionante es caminar. ¿Dónde iba a caminar? Hacia el Maestro. Eso tiene que haber sido una cosa sumamente impresionante. El 30. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver que me quedé sin trabajo, pero al ver que no me están yendo las cosas como yo quiero en la escuela, pero al ver que mi vecino me dice perro muerto, pero a ver que no sé qué voy a comer mañana, pero a ver, póngale lo que usted quiera. Pero a ver, puntitos, 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 por la situación que usted y yo estamos pasando ahorita. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y nuevamente no le quito mérito a la situación que usted y yo estamos pasando, que infundan el tener miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo. Es interesante. Señor, sálvame. Es interesante porque aún en medio de la incredulidad, porque eso es lo que estaba pasando, Pedro le creyó más al viento, que sí lo sentía, que al ver la imagen, que no sabía si era cierto o no, tal vez, ¿verdad? Del Maestro. Pero le puso más atención a la creación que al Creador. Que le puso más atención a que no tengo trabajo ahorita, que no tengo nada en la alacena, que no tengo para dónde ir, que no sé cómo voy a pasar este examen o esta prueba, que no sé de dónde van a salir las cosas, que 1 más 1 es igual a 0 y no 2. Señor, sálvame.
Señor, sálvame. Y es interesante porque en medio de su incredulidad o en su desesperación, él reconoció a Jesús y sabía que era el único que lo podía salvar. Pero qué mejor hubiera sido el que Pedro hubiera seguido caminando y llegar a Jesús. Qué mejor es en que nosotros pongamos nuestra mirada en el Creador, a pesar de los vientos y mareas que estemos pasando en este momento. ¿Cómo usted quiere que se escriba esa historia? En que se reconozca que usted fue el que caminó sobre las aguas hasta llegar al Maestro. O como Pedro, el que se hundió porque confió más en las circunstancias que le estaban rodeando a usted y a mí en este momento. Y 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Esa pregunta la debemos hacer nosotros ahorita. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jehová cumple su propósito en cada una de nuestras vidas. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿verdad? Después que vemos, ¿verdad?, los frijoles servidos, decimos: vamos a comer. Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuáles son esos vientos o mareas que nos hacen desenfocarnos de la mirada de Jesús? ¿Cuáles son? ¿Realmente debemos prestar atención a ellos o mantenernos enfocados en el Creador? Pablo resume esto para concluir en Hebreos 12, 1 al 4. Hebreos 12, del 1 al 4. Y en Hebreos 11 nos habla de todos estos titanes de la fe. Y él continúa diciendo en Hebreos 12, en el otro capítulo, después de los titanes de la fe. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y estos testigos que Pablo está hablando aquí es acerca de los titanes de la fe, en el capítulo anterior, ¿no? Y el consejo es este: despojémonos de todo peso. Qué difícil se nos hace. Despojémonos de todo peso. Jesús lo dijo, ¿verdad? Toma mi carga, deja la tuya y sígueme. Toma mi cruz y sígueme. Pero qué difícil se nos hace seguir este consejo. Despojémonos de todo peso. ¿Por qué no lo ponemos en las manos del Señor? ¿Y por qué en vez de estar llorando con el vecino no lloramos con el Señor? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí la pregunta que cabe es: ¿qué cosas son las que nos alejan de Dios? Porque esa es la definición de pecado. ¿Qué cosas son las que nos alejan de Dios? Puede ser el trabajo. Mi Dios ahora es mi trabajo. Puede ser el dinero. Pueden ser las amistades. Puede ser el amor al mundo, el alcohol, las drogas, sexualidad. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Aquí el autor claramente nos dice: dejemos de todo peso y del pecado que nos asedia. No se queda ahí. Y corramos con paciencia. Esto como que no suena bien. Correr significa mucha acción, ¿verdad? Las Olimpiadas, ¿verdad? Usted ve a esa gente, corren, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Pero con paciencia. Una vez alguien me dijo, no recuerdo quién, que un rey, en ese tiempo de que se vestían con toda la, ¿cómo se llama la cosa? Las corazas, la armadura. Le dijo al que le estaba poniendo la armadura: vísteme deprisa
vísteme despacio que tengo prisa. Vísteme despacio que tengo prisa. Y es algo parecido a lo que Pablo dice. Y corramos con paciencia. En esta que me dijo alguien, que no recuerdo quién fue, vísteme despacio que tengo prisa. Le estaban poniendo la armadura. Si no le ponían la armadura bien al rey, cualquier cosa que viniera lo iba a poder matar más fácilmente. La gente lo está esperando afuera. En otras palabras, tengamos la medida de urgencia apropiada de acuerdo al Señor en lo que estamos haciendo. Esperar en Él. Esperar en Él, dice por ahí, dice que difícil es, ¿verdad? Pero es lo mejor que podemos hacer. Corramos con paciencia aquí la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en mí. ¿No? En mi jefe. En mi esposo. En mi esposa. En el presidente electo Peña Nieto. Presidente que va a ser electo en otro país. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él no tenía que venir aquí a hacer lo que hizo. Y se sentó a la diestra del trono del Padre. Como les comenté el miércoles, esa película de La Pasión de Cristo, realmente se me quedó esas imágenes bien grabadas y me ayudan para cuando vengan esos momentos de tentación o duda, recordarme de lo que está diciendo aquí Pablo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, porque no lo merecía. Para que vuestro ánimo, podremos cambiar ánimo por fe, no se canse hasta desmayar. Y mire cómo termina este versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Póngase que tal vez nosotros pudiésemos pagar el precio del pecado con nuestra propia vida, que no es el caso. Dice ahí, resistiendo hasta la sangre. Jesucristo pagó el precio. En el mundo tendréis aflicción. Fue bien claro Jesucristo cuando lo dijo. El color va a ser el color de rosa, la camisa mía, ¿verdad? No, tendréis aflicción. Lo dijo bien claro. Pero no se quedó ahí. Dijo, mas confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué se nos olvida esa promesa? Y todas las demás que están escritas en su palabra. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre como el maestro lo hizo, combatiendo contra el pecado. Y si pudiéramos resumir todas estas cosas, realmente nuestra fe está donde tiene que estar cuando nosotros dejamos que el Señor esté en el lugar que le corresponde. Él es el creador, nosotros somos la creación. Creámosle a Él y no a las circunstancias que nos rodean. Porque Él es fiel y justo, ¿verdad? Y completará lo que Él comenzó en cada uno de nosotros. Así es como fortalecemos nuestra fe. No desenfocándonos en otras cosas que no valen la pena. Y cuando tengamos que quejarnos, quejémonos con el que puede hacer algo, que es Jesús. Señor, añada bendición a su palabra. Que les bendiga.